Hola a todas y a todos, yo soy el pastor Jorneis y con este saludo les estoy dando la bienvenida a la Iglesia Amanecer. Hoy es el quinto domingo después de Pentecostés y el mensaje para hoy es una batalla diaria. El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde es una novela gótica del autor escocés Robert Louis Stevenson, publicada por primera vez en 1886, en el siglo XIX. El trabajo también se conoce como El extraño caso de Jekyll Hyde, Dr. Jekyll y el señor Hyde, o simplemente Jekyll y Hyde. Se trata de un abogado de Londres llamado Gabriel John Utterson, que investiga extraños sucesos entre su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y el malvado Edward Hyde. El impacto de la novela es tal que se ha convertido en parte del lenguaje, con la frase Jekyll y Hyde entrando en la lengua vernácula para referirse a personas con una naturaleza dual impredecible, exteriormente buena, pero a veces sorprendentemente malvada. Stevenson había estado intrigado por la idea de cómo las personalidades humanas pueden afectar y cómo incorporar la intención del bien y del mal en una historia. Según su ensayo, Un capítulo sobre los sueños, de enero de 1888, se sacudió el cerebro y se rebanó el cerebro por una idea pensando en una historia, y entonces tuvo un sueño y al despertar tuvo la intuición de 2 o 3 escenas que aparecerían en la historia del extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. La novela cuenta que la transformación se opera bebiendo una poción química. En conclusión, el Dr. Jekyll y el señor Hyde son la misma persona. El primero es el lado bueno, mientras que el segundo es el lado malo, presentado en 2 personalidades diferentes, pero como parte de una misma persona. La novela se interpreta con frecuencia como un examen a la dualidad de la naturaleza humana, generalmente expresada en una lucha interna entre el bien y el mal, con variaciones como lo humano contra lo animal, la civilización contra la barbarie. A veces se sustituye, siendo el impulso principal el de una lucha interior esencial entre uno y otro. Y el hecho de no aceptar esta tensión resulta en maldad, barbarie o violencia animal que se proyecta sobre otras personas. En la teoría freudiana, los pensamientos y deseos relegados al inconsciente motivan el comportamiento de la mente consciente. Relegar el mal a la mente inconsciente en un intento de lograr la bondad perfecta puede resultar en el desarrollo de un aspecto tipo señor Hyde para el carácter de una persona. En la teología institucional cristiana, la caída de Satanás del cielo se debe a su negativa a aceptar que es un ser creado, que tiene una naturaleza dual y que no es Dios. Esta idea se sugiere cuando Hyde le dice a Lanyon, poco después de beber la famosa poción, dice así: y un prodigio arruinará tu vista para escalonar la incredulidad de Satanás. Esto se debe a que en el cristianismo el orgullo o considerarse uno mismo sin pecado o sin mal alguno es un pecado, ya que es el precursor del mal mismo. En su discusión sobre la novela, Vladimir Nabokov argumenta que el punto de vista bueno contra malo de la novela es un tanto engañoso, ya que el propio personaje de Jekyll no es, según los estándares victorianos, una persona moralmente buena en algunos casos. Según las lecturas de las escrituras de hoy, tenemos la epístola de Pablo a los Romanos, también conocida como uno de los tratados teológicos más importantes de Pablo, debido a los muchos
temas tratados en dicha carta, así como la elocuencia en su redacción y contenido. Es allí en el capítulo 7 donde encontramos lo que parece ser la confrontación entre dos naturalezas que habitan dentro de una misma persona. Este tema es más complejo y tomaría más tiempo y exigiría un análisis mucho más profundo para que podamos asimilarlo mejor. Sin embargo, hagamos un esfuerzo para acercarnos a este fenómeno dentro del marco de tiempo que nos ofrece nuestra meditación dominical. Tenemos una formación dualista que parece ser parte de lo que somos y parece ser parte de la naturaleza en general. A menudo utilizamos imágenes como claro y oscuro, bueno y malo, alto y plano o profundo, seco y húmedo, temprano y tarde y muchas más. Tener una percepción dual de la realidad a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos no está mal, porque de alguna manera esa dualidad es real y existimos y nos movemos dentro de esos límites de tiempo y espacio. Lo que parece estar mal es cuando los separamos y los hacemos parecer antagónicos. La cuestión es que, por ejemplo, la oscuridad y la luz están relacionadas por un fenómeno indivisible de causa y efecto. De la misma manera que lo grande y lo pequeño son parte del mismo contraste en términos de espacio. Para ser más específico en términos teológicos, destacamos lo bueno entre lo malo al reconocer que hay maldad y que primero debe identificarse como tal y luego tratarse con la ayuda de Dios. Lo que está mal, desde mi punto de vista, es la tendencia a tratar de dividir el bien del mal al negar la coexistencia de ambas naturalezas dentro del individuo, tratando de definirlo como algo externo, un ente externo que persigue y ataca. Probablemente sea más placentera para algunas personas la idea de señalar el mal con el dedo índice y no con ambos dedos, el índice y el pulgar. Si miramos brevemente el libro de Génesis, un libro que con una diversidad de estilos literarios tales como prosa, poesía, fábula y más, expone las bases de la fundación del mundo y la esencia de todas las criaturas y seres tanto visibles como no visibles, podremos ver en este libro que entre muchos otros elementos fascinantes, el bien y el mal se presentan no solo como dos ramas del mismo árbol, sino como el mismo árbol. Y leemos así en Génesis 2:9. El Señor hizo crecer todo tipo de árboles del suelo, de la tierra, árboles que eran agradables a la vista y buenos para comer. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí termina la cita. Aunque el bien y el mal se presentan aquí como parte de nuestro imaginario o conciencia, es importante la forma en que ambos parecen habitar el mismo árbol. Como mencioné antes, este tema es más complicado de lo que realmente parece y exigiría más tiempo y estudio para exponer sus diferentes variantes. Sin embargo, filosóficamente hablando y sin entrar a analizar otros conceptos tales como el relativismo, el bien y el mal, dos caras de una misma moneda, también son en cierta medida relativos. Lo que es bueno, lo que podría ser bueno para un individuo o grupo de personas en un tiempo o espacio específico, podría no serlo para otros en el mismo contexto o en un contexto diferente. Sin embargo, la teología cristiana se basa en las promesas del Evangelio, teniendo a Dios como el eterno absoluto y las promesas del reino de Dios también como un eterno absoluto que además es bueno, no solo para los individuos, sino para la humanidad en general. No solo aplicable a un contexto específico, sino a todos los contextos y a todas las personas. Al igual que el doctor Jekyll y el señor Hyde,
el apóstol Pablo estaba al tanto de la batalla diaria que se libra internamente. Y así leemos en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fin de la cita. Nuestra confesión de pecados debe ser un ejercicio diario, no visto como un acto de castigo o autoflagelación, sino como un regalo, como una oportunidad para alabar con gratitud la bondad y la grandeza de nuestro Dios, que nos perdona cuando nuestro arrepentimiento es sincero y puro. En medio de las celebraciones por la independencia de esta gran nación, Pablo nos presenta un contraste muy interesante entre la liberación de la ley de Dios y la esclavitud de la ley del pecado. En tierras de libertad, a menudo vemos que dicha libertad se confunde con libertinaje. ¿Con qué frecuencia y aún recientemente vemos a personas que justifican sus actos al afirmar que tienen derecho a hacer lo que quieran porque son libres? La forma en que lo veo yo es que mi libertad termina cuando lastima y obstruye la tuya y cuando pongo a otros en peligro. Nosotros como Pablo libramos también una batalla diaria, esperemos que para bien. En Dios tenemos una invitación para ser la mejor versión del Dr. Jekyll, sirviendo a la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, porque la ley de Dios es la ley del amor. Dios les bendiga y les guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.